Continuamos, amigos, continuamos con esta aventura de conocer nuestra fonética y fonología quechua y la manera como pronunciar estas grafías. Muy bien, vamos a ir entonces con la consonante T. Lo hacemos despacio para que lo puedas entender de la mejor manera posible y no quede ningún cabo suelto. Veamos, la T se pronuncia como T, por ejemplo, tanca, que significa chueco, tanca, 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 chileno. Tanca, chueco, chileno chueco. Bueno, tanca. Hay una danza que se llama los tangachilenos. Bueno, a eso hacemos referencia. Tuta, noche, tuta, noche. Es una oclusiva simple. Veamos ahora la pronunciación de la T y la H. Nuevamente, es una oclusiva aspirada, quiere decir que se va a pronunciar con un ligero soplido. Con un ligero soplido, ¿sí? O sea, va a ser anta, 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 usado. Es una T con soplido. Anta, tuta, tuta, tuta. Muy bien. Veamos la consonante siguiente, la T. Es una T con corte. Es una oclusiva reforzada apostrofada. Es dental, la T dental, no tanca, tanca, tanca. No, los dientes y los labios siempre van a chocar. La T. Anta, anta. La T cortada. Anta, pan. Uru, barro. Uru, barro. Uru, barro. Muy bien. Reforcemos esto con nuestro querido vocabulario que espero que estés realizando estas palabritas, buscando en el diccionario quechua. Veamos, tarwi, tarwi, tirti, 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 turti, turti, tuyu, tillana, tillana, turti, turti, tirti, tirti, talli, talli, tillay, tillay, tucu, tucu. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la pronunciación de la letra T, que es la cosa más sencilla, pero ya lo estamos combinando, con otras grafías. Veamos, por ejemplo, la T y la H. Hasta, hasta, hani, hani, hichti, hichti, hichtichi, hichtichi, hinti, hinti, hukai, hukai, hanta, hanta, hultu, hultu, huni, huni, suta, suta. Muy bien, ya casi estamos llegando a la parte final. Veamos estas. Anta, 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 ihti, ihti, irai, irai, utura, utura, urpui, 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 inku, 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 inki, inki, aksai, aksai, ihrai, ihrai, mote, mote, mote. Recuerden que el trivocálico sería mote y inventa mote, ¿no? Bueno, mote. Muy bien, correcto. Muy bien, ya con este video vamos a finalizar absolutamente todo porque vamos a hablar ahora de las otras consonantes adicionales que se suman a estas que son de difícil pronunciación. La H. La H se pronuncia como la letra J. Por ejemplo, jaya, jaya, hillu, hillu, irque, irque, huku, huku, hunu, hunu, junta, junta, ajay, ajay, ajau, 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 guajay, guajay. Muy bien, sigamos. La H como la H, la L como la L, lawa, lawa, liquichu, liquichu, yucluy, yucluy. Esa G está mal escrita, sería con la Q, sería yucluy, yumpu, yumpu, saralawa, saralawa, lajala, lajala, liali, liali, linglu, linglu y liqui, liqui. La L como la L, yaqui, mulli, liquia, yuclu,
Así que está sencillo. Te invito a que puedas relacionar el significado de estas palabritas. Mati, 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 maglia, micha, muchikuy, muchikuy, muj, muji, mushki, mushki. Bueno, muyu, merma, mamay, muña y muya. Veamos, la N como la N. Nanay, nignan, niway, nuna. Bueno, seguimos avanzando para que no sea muy largo este video. Ñati, ñati, ñiqay, ñiqay, ñipi, ñuku. La ñ como la ñ. La R como la R. Rakhu, rik, riksiska, rikchari, ruka, ruka, raki, ruki, ripui, runa, uray, wira. La S como la S. Sipsi, sisi, suyum, sapan, suyu, sillu, ismu, sipas, muspay y aswan. La W como la W. Wasi, walla, wiru, wikay, wiksa, wirpa, wilma, wiru, wata, willuyu, hawai, sauna. La Y como la Y. Yana, yura, yukay, yukay, aya, yuri, ruray, tarpuy, tukuy, rimay, masi. También la I siempre va a ser va a generar verboides, que eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, hasta ahí hemos llegado con nuestro Ayajala. Ha sido una situación kilométrica el poder llegar hasta esta parte del video y poder pronunciar correctamente nuestro quechua tan anhelado. Un saludo tremendo para todos ustedes y quiero aprovechar al finalizar este video para saludar a mis dos amores. Quiero saludar a Luz Patricia y también un saludo tremendo a mi amado hijo Santiago Estefan. Saludos para todos ustedes. No cabanca Tupakunanchis Camaña, Tincucunanchis Camaña, se vienen nuevos capítulos, nuevos microprogramas de nuestro idioma quechua. Pero te invito por favor a darle un me gusta que va a ser de vital ayuda para seguir motivando a crecer a este canal de YouTube. Si te ha gustado este video, si te ha ayudado en tu formación de este idioma quechua, no olvides de compartir este video y de pasar la voz a muchas más personas. No cahuanca tupakunanchis, tincucunanchis camaña. Piña, hasta Juan Rimarizo.